Yo creo que sí, porque es que si no vamos a perder mucho tiempo. Vale. No sé si estás ya. Bien, buenos días. Quiero dar las gracias a Emilio Martínez, Elías Pérez, por estar aquí. Para mí, Valencia es una ciudad recurrente. Desde el final de los 80 he estado con muchas ganas, siempre he venido aquí. Y siempre digo que la escuela de Valencia, el Politécnico, cuando fuera me preguntan cuáles los lugares de bellas artes interesantes en España, el primer sitio que digo es el de Valencia, porque creo que se ha hecho a través de los años un trabajo súper importante. Bien, tomo la idea de la imagen como iceberg, como metáfora a lo que puede verse y no verse. Yo creo que el iceberg, que es una figura fuerte en el sentido de que, y sobre todo estamos en estos momentos de cambios climáticos y de situación de cómo está toda la cultura del global, creo que el iceberg me funciona como imagen de lo que se ve y lo que no se ve. Yo creo que en un iceberg tenemos siempre un 20% aproximadamente de visión y un 80% de no visión. Esta no visión a mí me parece es muy importante porque si lo trasladamos a la imagen es realmente como una imagen se sustenta, cómo se aguanta. Lo que no se ve es lo que realmente crea la imagen. En el fondo yo creo que en esta parte invisible está la investigación, está el contexto, está las diferentes capas políticas y sociales de la imagen, de cómo se construye. Creo que la idea de espacio específico y que no se habla tanto de especificidad de tiempo es muy importante por valorar las imágenes. Y en el fondo yo creo que la idea de iceberg, cuando estamos hablando de mirar, de ver y de percibir, que son tres elementos diferentes, miramos las cosas, las vemos como más atención y las percibimos en el momento que las registramos. Bien, a partir de la imagen, yo creo que la imagen existe existe la civilización. Hay imágenes que se crearon y que eran una representación de la realidad y que con el tiempo han quedado como un bagaje y una referencia a la expresión y la necesidad de expresión. Hago un salto a que si la primera es una imagen consciente, pasamos a toda la abstracción, que es una imagen del subconsciente. Yo creo que en este caso cubrimos una situación de la imagen en que va desde la representación consciente a la inconsciente y que se une a otras referencias, como decía, la especificidad de tiempo y la especificidad de espacio. Cuando hablo de especificidad de tiempo y espacio, pues no puedo dejar de situarme en una pintura de historia. Las pinturas de historia es la que nos hablan de un tiempo y un espacio, está ligado a un contexto y vemos la imagen, pero hay detrás de la imagen, o la parte invisible de la imagen, toda una sustentación que evidentemente si conocemos la historia, la imagen aún es más fuerte. Yo creo que en estas imágenes, otra imagen de historia, pero más supeditada al tiempo,
es el Guernica. Yo creo que cuando hablo de especificidad de tiempo, quiero decir que hay unos momentos que las imágenes se hacen por una necesidad de hacerse. En el caso de Picasso fue una llamada en un momento histórico que había que manifestarse, y esta necesidad de manifestarse creo que se ha dado en el caso de Guernica, se puede mucho más reciente en las películas de Michael Moore, que funcionan en el momento de la elección de un presidente americano, cuando está en campaña. Son el momento, no la imagen, sino la imagen percutante en el momento en que se presenta. En este caso era en plena campaña de Bush y después de la situación del 11 de septiembre. Hay otro tipo de imágenes que son imágenes de especificidad de tiempo. Son todas las que pueden producirse en momentos como mayo 68 o como en situaciones activistas en que la gente necesita imágenes para expresarse, para revelarse, y ahí hay toda una situación de imágenes que están creadas por una necesidad y una urgencia. Yo creo que la palabra urgencia es importante porque están hechas en un momento, en un lugar y un tiempo en que refiere totalmente al contexto. Y repito la palabra contexto porque yo creo que donde se hacen las cosas es importante. No es lo mismo trabajar en Sao Paulo que trabajar en Valencia, que trabajar en Nueva York o trabajar en Dubái. Yo creo, repito, espacio y tiempo como lugar para entender y valorar las imágenes. Yo creo que las imágenes de mayo 68 tuvieron una fuerza en que aparecían en las calles y eran imágenes no únicamente formales, sino imágenes de contenido que expresaban situaciones que era importante referirse. A partir de aquí, yo creo que vemos que los últimos 20 o 30 años se han producido unas imágenes paralelas. Ha habido en el momento que hubo todas las manifestaciones en todas las plazas de Europa, luego se contagió Estados Unidos, hubieron imágenes que aparecieron. Esas imágenes eran imágenes de urgencia por una necesidad de expresar una actividad y una situación en que las cosas debían cambiar. Me muevo a una situación personal, hablar desde mi propia práctica. En los años 70 hice este diagrama en que el concepto de arte, de ciencias sociales y de sistemas de comunicación se sobreponen, y en esta superposición, este punto negro, es donde sitúo mi trabajo. Yo no creo que el arte es una disciplina autónoma. Yo creo que tiene una disciplina que se contamina con las ciencias sociales, sociología, antropología, psicología, ayuda, enriquece, y los sistemas de comunicación, que es todo el espectro de los medios, desde la pintura hasta la cultura digital, que lo transmiten. Esta imagen del 70 me ha servido para soporte para diferentes proyectos que he ido realizando. Y llamo proyecto porque creo que, y excusar que está cosas en castellano, cosas en inglés, pero que se entiende, la idea de proyecto para mí es esencial porque no hablo de mi trabajo como obras o como piezas, que no es un nombre que me gusta. Yo creo que la idea de pieza es un fragmento siempre. Prefiero hablar de proyectos porque tienen un inicio, hay un desarrollo, un proceso de trabajo, y en ese proceso de trabajo incluye la investigación, incluye esta especificidad de tiempo y espacio,
mirar al contexto y realizar un trabajo que a lo mejor tiene una duración limitada, pero que pueda tener siempre la posibilidad de revisarse y ampliarse. Con la idea de proyecto hay una serie de preguntas que me hago, que es quién, qué, son palabras que desde quién perspectiva hace el trabajo. Son preguntas que me hago yo y desde mi punto docente la transmito en las clases y la transmito a la gente que está trabajando en lo que yo llamo metodología del proyecto. El por qué, no entiendo una obra o una situación de un trabajo que no se pueda explicar, o sea, creo que tiene que tener razones de dentro para hacerse algo, y es en ese momento cuando se puede decidir el medio en que se utiliza. El escoger en el espectro de los sistemas de comunicación la obra. Nunca empezaría un trabajo sabiendo que va a ser una serie fotográfica o va a ser una serie de instalación o un vídeo, sino que llega un momento en el proceso de trabajo que escoges el medio de representación. Y volviendo a la idea de espacio y tiempo, el dónde y cuándo, y para quién. Yo creo que la audiencia tenemos que tenerla presente, no hacer un trabajo de concesión, pero sí saber que una audiencia que lee un libro es muy diferente a la audiencia que ve un cuadro y que la audiencia que va a ver una imagen en movimiento. Finalmente, how much? Yo creo que la pregunta ¿cuánto cuesta? Y sobre todo en una escuela de Bellas Artes es importante, porque siempre digo que con poco hay que hacer mucho, no con mucho hacer poco. Esto es algo que siempre pongo referencias a visitas a escuelas, por ejemplo en Cuba, o en situaciones en que las situaciones son precarias y con pocas cosas llegan a tener niveles de creatividad súper importantes. Bien, a partir de eso voy a señalar de una manera así un poco acelerada, porque son bastantes imágenes, una serie de trabajos que tienen con relación a proyectos como la serie On Translation, que llevo desde el 95 desarrollando y que tiene diferentes versiones. Atención, percepción requiere envolvimiento, participación. Es una frase que utilizo y que me ha parecido interesante situarlas precisamente en diferentes lenguas, diferentes contextos, en diferentes espacios públicos, en diferentes dispositivos en que la imagen se ve y la imagen se mira y la imagen en principio se percibe. El utilizarlo en espacios públicos, en medios de comunicación, ligada a la arquitectura, en situaciones que te implica hacer pensar lo que hay dentro, como esta curiosidad. Yo creo que la palabra curiosidad es muy importante. Muchos de los proyectos empiezan por curiosidad. Sin la curiosidad, tanto del emisor como el receptor quedan en una situación muy handicapada. Yo creo que esta frase es tanto para el que la emite como la que la recibe. Son lugares muy diversos. Esto era en Montevideo, en el Centro Cultural Español, o sea que la frase estaba para adentro y para afuera. Estaba hablando a la calle, pero estaba hablando a la institución, porque a veces tenemos que hacernos la autorreflexión de cómo las instituciones funcionan. No solo emitir hacia afuera, sino también pensar hacia adentro. Esta frase en diferentes lugares llegó al pabellón español en Venecia en el 2005, en italiano, porque el contexto era italiano, y en el fondo lo que invitaba era a entrar al pabellón de la traducción. Un pabellón que estaba dedicado a la traducción como elemento no necesariamente nacional, ni internacional, ni transnacional, sino
elemento en que nos servimos y que la traducción es un elemento en que encima considero que tiene unos puntos de interpretación necesarios. Esta frase se ha ido distribuyendo en diferentes situaciones y ha llegado en casos anecdóticos, como en Corea, en que yo no podía traducir la frase y que pedía a 8 personas de pedirlo, y finalmente pues eran 8 interpretaciones diferentes. Pues no me veía en situación de poder decidir cuál. Con eso quiero decir que el matiz de la traducción a veces no le damos importancia, y yo creo que entre la traducción literal y la creativa nos lleva a situaciones importantes. Y cuando hablo de traducción, hablo de la traducción cultural, no del texto al texto. Yo creo que en el sentido de que los artistas traducimos, la audiencia traduce. Yo creo que vivimos un mundo traducido. Y no lo digo en negativo, sino lo digo en que ensanchamos nuestro campo de percepción. Llevó a Buenos Aires utilizando elementos y dispositivos que están en la calle, que se utilizan para campañas políticas o campañas publicitarias. Ahí precisamente lo pude usar entre unas campañas para el alcalde, elección de alcalde, y rutinariamente de la publicidad, por lo cual planteaba al público en general una pregunta que también yo creo que es importante: la curiosidad y la intriga. Con la intriga puedes querer saber más. Es una frase que sigue circulando y me aboca a otros trabajos. En este contexto de este congreso sobre la imagen, yo creo que hay una parte docente importante a que a todo el mundo interesa. Yo comparto mi trabajo como docente, como artista, también como docente. Primero diría artista y luego docente, en que la práctica a veces puede hablar del otro lado. En este caso, después de casi 40 años de estar dando clases en MIT, decidí que lo dejaba porque necesitaba tiempo para hacer proyectos que ya veréis, algunos son muy largos, y Harvard, en Cambridge, los dos, me pidieron si quería hacer un proyecto antes de irme. Entonces, About Academia era revisar un poco lo que la academia planteaba en el sentido de enseñanza, institución, pero con las problemáticas que puede acarrear. Hubo una primera parte en que entrevisté a docentes que tenía la facilidad de gente que eran colegas, como Noam Chomsky, como Sheila Caney, Ute Metabauer, diferentes, hacia unos 15 personas que tuvimos conversaciones. Y en esta situación me pareció importante. Ha habido aquí, a veces este cacharro no funciona. Bueno, decía que fue presentado en el Carpenter Center en Harvard y que la forma que se presentaba era 3 pantallas. Una primera pantalla era las entrevistas, la segunda pantalla era las introducciones al concepto de academia, y luego la última sobre la arquitectura. La arquitectura en la universidad no la pensamos, pero es importante. En este caso estaba hablando de 2 arquitecturas. La arquitectura de Harvard, que es una arquitectura heredada de los ingleses, de los campus de Oxford o de Cambridge, con alambradas, con un campus cerrado. Normalmente recuerda historias monacales, historias encerradas para que la gente se concentre, etc.
un poco de control, y el campus que puede ser abierto de las otras universidades, como puede ser New York University o MIT, etc. Entre las dos, la arquitectura es muy diversa. Eso quiere decir que los espacios habitados para la enseñanza también son diversas y quiere influir en cierta manera, consciente e inconscientemente. La nueva arquitectura de cristal, de metal, de todo eso es un tipo de arquitectura que se contrapone a la arquitectura de ladrillo, la arquitectura de concreto, etc. Las tres pantallas referían de una manera que el público pudiese trasladarse de una a otra y poder escuchar las opiniones de los diferentes docentes. Las preguntas eran unas 25 preguntas que iban institución, universidad, institución o corporación. En estos momentos, y esto es importante, que todas las universidades están muy preocupadas por la cuestión económica, ha sido siempre, y que ahora están con una situación, con una problemática que puede ser la preocupación que puede tener una empresa. Entonces, a estas personas que eran o directores o decanos o diferentes personas que dan clases, pero que también tienen el poder de decidir, era importante escuchar toda esa referencia a estos cambios de paradigma entre institución y corporación. Las preguntas iban como 25 preguntas. Si alguien luego está interesado, hay un librito con la transcripción que lo puedo pasar o pasar un website que lo puedan. Pero en el fondo, por ejemplo, este es David Harvey. David Harvey es un geógrafo, alguien de los pensadores más lúcidos en estos momentos, no desde el punto de la geografía, sino del punto de vista de la arquitectura, de la creación de las ciudades, de la gentrificación, etcétera, etcétera. Y estos son los libritos que hablaba. Uno era la transcripción de todas estas conversaciones, y haciendo este trabajo pensé que algo faltaba, y faltaban las voces de los estudiantes. Volví a los sitios donde había estado entrevistando y entrevisté a estudiantes que algunos habían sido míos, pero a veces otros que habían sido precisamente de esta gente que había entrevistado. O sea que el trabajo tenía la parte docente y también la parte de los estudiantes. Los estudiantes, en Ámsterdam de Apple presenté las tres pantallas de los docentes, las tres pantallas de los estudiantes, y finalmente los estudiantes tenían una opinión más crítica que los docentes. Lo digo porque creo que es interesante que a veces estas voces no se oyen y se tienen que escuchar. Las mismas preguntas con diferentes respuestas o similares respuestas, pero que tenían una situación que planteaba no confrontación, sino un complemento a las otras ideas. Este trabajo se ha ido presentando en diferentes lugares. Se presentó en Canadá, en Ámsterdam, y siempre he dicho que esto es la universidad americana, no es la europea. Cuando se ha presentado en Europa, se presentó en la Universidad de Sevilla, propuse que había mesas redondas sobre la universidad en España y la universidad en Europa. Los problemas son diferentes. Aquí hay un Bolonia que no hubo en Estados Unidos, y hay otras problemáticas. Bien, este trabajo trato de explicarlo, pero como todas las instalaciones es imposible a transmitir lo que puede ser el uso del audio, del uso de la percepción en este espacio, etc. El segundo volumen, cuando se hicieron los estudiantes, hubo también una transcripción, y el trabajo se completó con un libro al final que recogía toda la problemática. La construcción del miedo. Este es otro proyecto que empieza precisamente por el ataque a las torres del 11 de septiembre en Nueva York. La construcción del miedo es
a partir de ese ataque a las torres, la política americana se vuelve una política de utilización del miedo como instrumento. Yo creo que a partir del 2000, unos años después, hubo la posibilidad en la frontera Tijuana-San Diego de hacer una propuesta Insight en que invitaba a artistas y arquitectos a trabajar sobre la frontera. Propuse un vídeo para la televisión. Estamos hablando de espacio público y para mí el espacio público es la calle, es la televisión o es Internet, en contrapunto al espacio protegido que puede ser las galerías, los museos, las instituciones culturales. Hay un cambio radical entre el espacio protegido, en donde hay todo un contexto, en cierta manera, preparado para la percepción del arte, y el espacio público, la calle, la televisión e Internet, como espacios en que no piensas encontrarte la propuesta artística. Y por lo cual yo creo que es importante actuar, es importante el incidir en estos espacios, porque hay otro tipo de audiencia. Bien, el vídeo realizado en la frontera era una serie de entrevistas a los dos lados, en Tijuana y en San Diego, con utilización de las conversaciones, utilización de cintas existentes de cine, de documentales, etcétera, etcétera, que hacían un contrapunto a cómo se traduce el norte respecto al sur y el sur respecto al norte. Este trabajo luego, con el tiempo, pensé que en el sur de España, entre Tarifa y Tánger, había una problemática parecida. Y planteé el proyecto que el Instituto José Guerrero produjo, en que ahí la frontera es el agua. Un tipo de problemática muy similar, pero añadiendo además algo que no existía entre Tijuana y San Diego, que es la religión. La religión, el Islam, es un elemento que da complejidad a esta situación del norte al sur. Si el primero era 30 minutos, este se convirtió en 40. La elaboración del proyecto era mucho más complejo. Estructuras parecidas o estructuras yo no diría documental, es un documental que prefiero llamarle construcción personal. Pone en cuestión el documental, en el sentido que el documental tiene unas reglas que esto lo transgrede para ser, lo que digo, una construcción personal. La construcción del miedo se ha vehiculado en diferentes formas. En Marruecos se pudo hacer en Jordania, en países árabes, en que los titulares de los periódicos de aproximadamente 3 meses antes de la instalación se recogían y la palabra miedo, terror y pánico se repetían para ver hasta qué punto estos fenómenos de la construcción del miedo no tienen que ver con los media, solo también los media contribuyen a esa construcción. Evidentemente, en algunos países más que en otros, por ejemplo en Estados Unidos, la palabra fear aparecía de una manera estrepitosa, no solo en los periódicos, pero en las publicaciones, en el mundo editorial. Se creó una construcción del miedo en diferentes sistemas y en el fondo había literatura importante, interesante, podríamos poner a alguien como Bauman, pero también una literatura mucho más amarillenta, pero se vuelve un fenómeno que la política, vuelvo a decir, lo instrumentaliza, y en el caso de Bush fue importante en la manera como ese ataque convirtió al enemigo, pasó de ser de la Guerra Fría con
Rusia a pasar una guerra fría con el mundo árabe. Ahora ya no sabemos cuál es el enemigo. No sabemos si es China, si es Corea del Norte, si es Europa, porque en manos de quien está ese país, pues mejor ya ni tocarlo. Aparte de estos trabajos sobre la construcción del miedo, en Sao Paulo, lugar donde he dado clases en la USP y he estado desde el 75 de una manera familiar, trabajando en galerías, museos, en televisión. En el 2009 detecté que hay lo que llaman en Brasil conjuntos fechados, que es un poco diferente a la idea de urbanización, pero sería próximo. Pero son lugares que están definidos para una clase media o clase alta, porque decir, quien se lo pueda permitir, en contrapunto todo eso al mundo de las favelas, precisamente. Cuando se habla de Brasil, siempre lo primero que se habla de las favelas. Veamos otro tipo de tipología. Yo creo que lo que pasa con los conjuntos fechados sociológicamente es interesante. Detecté que había uno de los conjuntos fechados que se llamaba Alphaville. Evidentemente, Alphaville me vino la película de Godard a la mente y vi que el logo de esa construcción, de este conjunto fechado, definía como un sueño, un tiempo, un suceso, un triunfo. En el fondo no era muy diferente de la construcción de Brasilia. Cuando Brasilia se creó, la idea de sueño estaba allí. La idea de este triunfo de ganar al espacio rural, el espacio urbano, el crear la capital de Brasil, ha sido un esfuerzo que se hablaba desde el punto de vista utópico. Bien, me parecía que manejando todos estos, y esto lo hablo por enseñar un poco el proyecto de cómo se elaboró. Si hablamos de investigación, research de un proyecto, no puede eludirse un periodo de tiempo en que ya no estás haciendo un cuadro ni un cuadro de historia que es una imagen, sino que estás creando un sistema de imágenes en movimiento y una construcción en que necesita otro tipo de investigación. Alphaville es una película que no sé si conocéis, la recomiendo a todo el mundo, junto con Stalker de Tarkovsky y con La Jetée de Chris Marker. Para mí crean una trilogía que es importante, a ver, que hablan de situaciones parecidas, la ambigüedad, la zona, la situación de la utopía, distopia. Toda esta situación en Alphaville de Godard aparece y me pareció interesante sobreponer lo que pasaba en Alphaville, el conjunto fechados, que era una cuestión económica, con la ficción cinematográfica de Godard. Aquí utilicé los textos de Teresa Caldeira y de Maria Estampa, que tanto en Brasil como en Argentina han trabajado mucho sobre toda esta idea de los conjuntos fechados. El film Alphaville y el conjunto cerrado, fechado de Alphaville, como proyectos futuristas con interacciones diferentes, ficción e economía. A partir de ahí descubría que Alphaville tiene un espacio protegido y un espacio controlado, que el que habita en Alphaville tiene cada día pasar unos sistemas de seguridad que son tan fuertes o más que un aeropuerto. Yo creo que decir las huellas digitales, tener que pasar identidad. Entonces, la idea de Alphaville era vivir en libertad y vivir en verde y vivir ecológicamente, y la realidad vivida de esta situación es que es todo lo contrario. Es una situación en que esa seguridad se vuelve en contra para controlar.
Hay que tener en cuenta que en Brasil una de las mayores industrias prósperas es el de la vigilancia y de los sistemas de control. Es también interesante que la búsqueda que realicé, muchos venían de Colombia, exmilitares de Colombia y algunos de Israel. Es decir, los que tenían los que diseñaban estas situaciones de estas empresas de seguridad. Policía interna, controles de seguridad de vídeo, en fin, yo creo que en el caso de esta situación se hizo de una manera totalmente que yo planteaba similar a lo que eran las ciudades de la Edad Media, en Carcassonne o en otras partes de Francia, en que la muralla estaba, podemos ver en Google Earth, la parte de Alphaville, está totalmente territorios marcados y esa valla se reproduce y se reproduce hasta términos que piensas que estás en una situación de prisión. El contrapunto entre lo que se vende desde el punto de vista propagandístico para vivir en Alphaville a la realidad es muy otra. El trabajo al final era una instalación que tenía un ambiente de showroom inmobiliario en que planteaba toda una serie de elementos que los encontrabas fuera y que lo utilicé en la instalación. Las banderas que vendían los tosconchutos fechados, sobre todo hay los jóvenes que aparecen con banderas los sábados y domingos anunciando la posibilidad de propiedad. Todas las paredes estaban cubiertas con publicidad que sale el fin de semana en los periódicos de ventas y compras de propiedad, y el suelo de grama, de hierba, en un sentido referencial, y todo ello era una situación que planteaba la posibilidad de ver la película. Yo voy a intentar, si verla, si no vamos a seguir. ¿Podéis bajar la luz, por favor? Alphaville. Il était 24h17, heure ossianique, quand j'arrivais dans les faubourgs d'Alphaville. Alphaville é um mundo de qualidade, de segurança, de confiança, de certezas. Alphaville
É um mundo de felicidade, um mundo feito de sonhos que a gente não vê a hora de transformar em realidade. Alphaville. 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 Vous venez des pays extérieurs, Monsieur Johnson? Oui. C'est comment les pays extérieurs? Vous n'y êtes jamais allé? Non. Autrefois, quand j'étais une petite fille, mon père me racontait comment c'était. Maintenant, il est défendu d'y penser. Vous êtes né où? Mais ici, je vous dis, à Alphaville. O mais surpreendente lançamento residencial de São Paulo até o momento. O reflexo do seu melhor. Está disparado. Yo creo que es un buen momento para hacer algunas reflexiones sobre la tecnología, el uso de la imagen. Me gustaría volver a esta imagen del iceberg, en el sentido de decir si el trabajo que os he presentado de Alphaville, lo que se ve es esa sala de showroom y la película proyectada, todo lo anterior es lo que no se ve, es el proceso de trabajo que no se ve. Yo creo que hay que ser muy claro que en el proceso a mí no me interesa enseñarlo, me interesa el trabajo acabado. Ahora es importante en situaciones así el poder tener un intercambio en el sentido de información de cómo se trabaja y qué es lo que no se ve. En este sentido, yo me refería antes a esta 20-80% que se puede transmitir en diferentes contenidos y que fundamentalmente la palabra research está ahí. En este sentido, Emilio, yo creo que si tienes alguna pregunta que puedas Sí, yo sí, plantear. y seguro que gente del público también. Lo que vamos a hacer es, antes de empezar el turno de preguntas, que ahora pasaremos la voz, simplemente comentaros, porque como siguiendo el programa, lo que son la presentación de comunicaciones empezaba 11:30, para que no se preocupe nadie, vamos a dejar un tiempo para poder acabar tranquilamente turnos de preguntas, hacer el coffee break y posteriormente lo vamos a desplazar media horita hasta las 12 para poder empezar y que nadie tenga que salir corriendo para cargar su presentación. O sea, no nos preocupemos por eso y pasamos ahora, si os parece, al turno de preguntas. Que no sé, aquí hay unos micros y si alguien quiere puede levantar la mano. Yo sí que, a partir de lo que has comentado, sí que hay una cuestión que me interesa porque, claro, tú que tienes un poco una mirada a partir de las posibilidades que tienes de conocer distintos contextos en el ámbito de la educación artística, ¿no? de distintos lugares, ¿no? Y cómo esos contextos son culturalmente diferentes, como nos has señalado, ¿no? Y que hace conceptualizar las formas de forma distintas, ¿no? No sé hasta qué punto, digamos que existe una cierta convergencia entre los modelos de educación en distintos lugares, o si esa especificidad que existe, esa mirada
también más local o más cultural, ¿no? Sigue estando presente o aporta cosas interesantes, ¿no? No sé si un poco, no sé cómo funciona esto, ¿no? A nivel, porque aquí vemos mucha gente que viene del contexto latinoamericano, que está muy próximos a nosotros. Nosotros también tenemos un origen bastante académico. Luego el contexto americano es mucho más abierto, pero el contexto asiático lo tenemos bastante alejado de nuestras preferencias o de nuestras proximidades, ¿no? Me da la impresión de que es otra cosa diferente, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se ha unificado, ¿no? Una mirada sobre el arte o existen en los centros de educación, de investigación, existen proximidades, ¿no? A nivel internacional, ¿no? No sé cómo lo ves esto. Yo reivindico la posición del outsider, la persona que desde fuera ve las cosas y estas cosas pueden verse totalmente de otra manera. En el trabajo de Asian Protocols está clarísimo que cuando yo fui a Japón, China y Corea a trabajar, no tenía conocimiento de las lenguas y lo que sí tenía es un interés de ver 3 países importantes en Asia, una serie de similaridades y diferencias y conflictos que desde fuera podía verlos totalmente desde dentro. Yo creo que esta visión dentro y fuera siempre enriquece y trae. La gente que viene a España y que está tomando cursos aquí, yo creo que seguro que tiene unas visiones que enriquecen la situación, porque están comparando, no sé, lo local y lo global son situaciones en que enriquecen. No me diría que solo hay que quedarse con una, hay que intentar, es como un zoom in y un zoom out, el estar con una idea del macro y acercarse a una situación de micro que te da unas referencias más claras. En este caso yo creo que los lugares que he dado clases en Sao Paulo, en Venecia, en Francia, en España poco, en Estados Unidos, los bagajes culturales son muy diferentes. Yo encuentro que ahora estoy dando cuenta, entre Estados Unidos y Italia, el bagaje cultural en Venecia, lo italiano es mucho más fuerte como macro que el valor especializado americano, que inmediatamente la gente va a la especialización y pierde la imagen mayor donde se sitúa esta especialización. A veces hablas de cosas que ignoran totalmente cuando en una situación europea la consideraríamos como totalmente básica. Entonces, sí, cada contexto tiene sus propias situaciones y aunque tendamos a ver unas informaciones totalmente unificadas o próximas, estándar, sigue habiendo toda una situación que creo que hay que ver, o sea, el planteamiento de lo local y de lo global, no hay que perderlo. No sé si hay alguien entre el público que quiera hacer alguna intervención. Perdón. Hay el proyecto de protocolos que nos lo he enseñado. Del final asiático, estoy intentando recuperarlo, pero... Bueno, pero se ha cerrado muy bien la cosa. Se ha cerrado muy bien. ¿Te van a hacer una pregunta? Pues yo paro esto. Bueno, gracias, Antoni, por la presentación. No entiendo nada. ¿Se oye? Es que tiendo a hablar muy bajito, sobre todo cuando pienso, y ahora estoy elaborando la pregunta. Gracias por la presentación, Antoni. Me alegro de coincidir contigo. Venimos hablando desde hace un tiempo. Soy Mireia Saladrigues. No sé si estarás hasta el viernes. Pero yo estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes, que pertenece a la Universidad de las Artes de Helsinki, en Finlandia.
Yo ingresé en este programa porque me interesa el hecho de que es una practice-based research y justamente los proyectos que vengo desarrollando desde hace años tienen un componente de investigación muy grande. Para mí es la base y el sustento de lo que hago, ¿no? Y pues... Reverbera mucho. Vale. Casi, mira si el micrófono. ¿Así, sin micrófono? Casi vengo yo. ¿Más ahí. lejos? Vale. Vale. Bueno, básicamente estoy totalmente de acuerdo en esta cuestión de la imagen como iceberg o el proyecto como iceberg, ¿no? Y cómo el proyecto se sustenta en el 80% el proceso de trabajo, ¿no? Entonces, yo me encuentro que muchos de mis compañeros doctorantes o investigadores, como parte de la reflexión que desarrollan en su investigación o incluso lo que tienen que entregar, que sería lo que se llama commentary work o lo que es la parte escrita de su tesis, reflexionan sobre su proceso de trabajo, ¿no? O caen en hacer un análisis pseudocientífico de los proyectos que desarrollan, ¿no? No es algo en lo que yo esté muy de acuerdo, quizá porque vengo publicando desde hace tiempo también como forma de creación artística o como contribución a un debate que creo que también generamos como desde las propuestas artísticas. Y me gustaría saber cuál es tu posicionamiento en relación a lo que serían las exigencias de publicación en el contexto artístico, puesto que estamos en un congreso de investigación artística, y en relación a este 80% y cómo muchas veces hay este recurso, ¿no? de publicar acerca del proceso de trabajo y qué otras opciones o alternativas propondrías, ¿no? Yo tengo las mías, pero me gustaría escuchar las tuyas. A ver si lo hemos entendido Vale. bien, ¿verdad? Es que quieres... preguntamos un poco la opinión de Muntadas respecto a esas exigencias, ¿no? Sí. que a veces tenemos para hacer publicaciones, ¿no? Exacto. Publicaciones artísticas, un poco para validar nuestra investigación, que tenga que ser a través de las publicaciones, ¿no? Era un Sí, poco... y cómo muchas veces se cae en analizar nuestro proceso de trabajo, con Sí. el que también estoy de acuerdo que no necesariamente tenemos que visualizar Sí. o hacer transparente o valorar necesariamente como en forma de artículo o como cualquier tipo de exigencia de publicación. Bueno, pues esto, ¿cómo valoras esta necesidad de tener que estar publicando, ¿no? Sí, yo creo que, los procesos, ¿no? que antes lo he dicho, que un proyecto no tiene solo una imagen. Claro. Tiene una serie de imágenes, tiene una serie de elementos que se complementan. Un proyecto puede tener una proyección, como el caso About Academia, tiene estos libros que son elementos, no son publicaciones, son elementos que forman parte del trabajo, están dentro del trabajo, están elaborados al mismo tiempo que estoy elaborando la imagen en movimiento. Hoy en día los proyectos son complejos, no solo decir, si ponemos la distancia con la realización de un cuadro, sino que el proyecto artístico se nutre en la manera de definirlo con elementos que se complementan y que es una totalidad. En diferentes trabajos que podría explicar hay una serie de elementos como puede ser un website o puede ser un programa de radio que complementa, o sea, no creo que hay que ver las publicaciones aparte, en este caso, cuando forma parte del proyecto, sino que están ahí para complementar. Son lecturas diferentes. La lectura de la imagen en movimiento es una lectura rápida, no paras la imagen. En cambio, un libro puedes parar, mirar y leer de otra manera. O sea, el escoger dentro de un proyecto, lo decía antes, el how, cómo, y que tenga unas decisiones de que tiene imágenes en movimiento
o imágenes que se vehiculan y se leen de otra manera, yo creo que es la voluntad del proyecto. Hay una cosa que me llama y que voy a hablar precisamente en 2 días en Milán para unas charlas, es la idea de que hoy en día la teoría plantea unas propuestas que a veces magnifican o plantean el universo del pensar mucho más amplio de que la práctica artística puede hacer. Es decir, que el planteamiento de la palabra, cuando a nivel teórico se plantea un discurso, va más lejos que lo que podemos hacer nosotros con imágenes. Y esto es un problema, porque yo creo que los filósofos y los teóricos disparan en un sentido, y pondría nombres como Bifo Berardi, Zizek, toda una serie de filósofos que la palabra, el bla, 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 va muy lejos, y los planteamientos que podemos hacer con imágenes estamos mucho más limitados, pero que quizás son más accesibles, porque las teorías filosóficas algunas veces, que vienen mucho del pensamiento francés, de los antiguos Derrida, Guattari y Deleuze, que yo me he criado con todo ello. Foucault, yo creo que es básico para entender mi trabajo, pero yo creo que se está desarrollando, yendo más lejos, con gente que no piensa en la práctica artística, piensa únicamente en ellos. Y es una crítica a un cierto pensamiento en estos momentos que son casi una especie de malabarismos del uso de la palabra. No sé si se entiende y si estáis de acuerdo, pero quizás es algo que se puede comentar. Yo hay a este respecto, precisamente la mesa del viernes, en la que está Gerard Vilar, ¿verdad? Que es un poco el coordinador de la mesa, Teresa, Mireia, Alex. Precisamente Gerard Vilar en el último número de la revista hablaba un poquito sobre esto, ¿no? Sobre el tema de la investigación artística y cómo a veces era rebasada por la investigación más de otro estilo y hasta dónde... Hablaba así como dónde está el arte en la investigación artística, ¿verdad? No, la investigación artística, todo bien. O sea, la investigación artística es una cosa necesaria y es una cosa que forma parte del nutrir ese parte invisible del iceberg. Pero el discurso, que es parte visible del filósofo, ese discurso es al que yo estoy refiriéndome. Porque no diré que no hay investigación, la hay, pero es más, son discursos cercanos al discurso político y al discurso publicitario. En estos 2 ámbitos se mueve, casi a nivel, sobre todo, del discurso político, de la propaganda y la propaganda y la publicidad al principio existía para informar sobre los productos. Ahora, información de los productos no hay nada. Ahora se va directamente a la seducción. Un candidato político en Estados Unidos se vende como un jabón de lavar. No te van a decir este es mejor que otro, no. Te van a decir este tiene tantos millones detrás que le apoyan y tanta... En fin, vemos las consecuencias. Yo creo que hay mucho de hablar para eso. Gracias. Yo creo que vamos tarde, ¿no? Aquí. Vosotros, ¿no? Sí. Tengo aquí mi traductor. Sí. Es la hermana de Materno de grande. ¿Qué dice? Percepción. Ajá, por favor. Va. Ya. Cuando se habla de Fear Society, siempre Bauman o Byung-Chul Han o Rosa hacen el duplo Fear y Hate Society.
Fear Society crea una sociedad del odio. ¿El qué? La percepción Sociedad del odio. La Hate Society. La puntita del iceberg podría ser el miedo y lo que no se ve, el odio. ¿Qué percepción tiene usted de esta dupla? De la dupla entre Fear Society y Hate Society. Alguien que causa un miedo está buscando la sociedad del miedo y la sociedad del odio. el odio. La reacción del otro. Bueno, primero decir que todo lo que tengo que decir yo lo digo con los proyectos. Oye, si lo digo con palabras, ya no necesito hacer los proyectos. O sea, los proyectos lo hago porque creo que me expreso mejor con las palabras y por la crítica que he hecho precisamente a las palabras, al discurso de las palabras. Entonces, si en estos momentos elaboro una teoría sobre todo esto, me estoy contradiciendo. Todo está dicho con el trabajo. El artista tiene una práctica y yo creo que es el uso de las imágenes, a veces el texto también, pero yo uso el texto como acupuntura a las imágenes, para referirme a las imágenes y tocar fibra sobre las imágenes. Pero nunca en un discurso oratorio que creo que plantea los problemas que estaba diciendo antes. ¿Hay alguna intervención más? Bueno, pues entonces, antes de que la gente se levante. Antes de que la gente... El coffee break. Tenemos el... sí, perdón. Vale, venga, la última y vamos al coffee break, sí, prometido. Deciros que si alguien está interesado, lo digo porque About Academia y las transcripciones de los estudiantes y los docentes los dejo a Emilio, te lo regalo. Muchas gracias. Para la biblioteca de la universidad. Leche. Vale, por supuesto. No la biblioteca personal, sino la pública. Y, en fin. Por supuesto. A mí ya no me caben más libros en casa, ¿eh? No. Bueno, perdón, estaba... Yeah. There is a very interesting similarity between the word enquire and inquire. And I was thinking about your work. Perdona, traductor. Emilio, se oyen fatal. Si quieres, vengo ahí. No, it's okay. There is an interesting... Es que tenemos problemas de audición aquí en esta parte de la mesa, pero no pasa nada. A ver, si lo puedes comentar un poquito más despacito, lo reconstruimos. Un poquito más alto. Okay. There is an interesting similarity between the word enquire in perception, enquire participation, and a different way of understanding if you use, instead of enquire, use inquire, like a formal investigation. Enquire, like ask. Perception, ask for participation. And perception, inquire participation. And maybe there will be a very interesting way of thinking, something that you put on the streets, on the walls of the city, talking to normal people, and this inquire in academy studies, like a metalinguistic way of studying the communication and art phenomena. You speak English? Yeah. I speak in English. It's not good? Está hablando en inglés. Ah, pero no entendemos nada. No, but I understand Spanish. Sí, pero primero tengo que enterar de la pregunta. Espera, yo voy allí también. Vamos. Bueno, acabaremos tomando el café.
Espera abajo. A ver, mientras hace la pregunta, simplemente recordaros que esta tarde, después de que ahora posteriormente tenemos Coffee Break, luego una primera sesión de mañana de comunicaciones, esta tarde habrá una sesión de comunicaciones y a las 7 se inaugura Espacio en Red con Lilian Amaral de Sao Paulo y Villa Santos, que harán la presentación de este programa que hemos hecho en paralelo con toda esa serie de actividades que han ido surgiendo mientras elaborábamos el Congreso, y este Espacio en Red nos ha permitido pues ir incorporándolas para que las personas puedan un poco también tener un espacio para expresar y interrelacionarse un poquito también a partir de proyectos artísticos. Está instalado en lo que llamamos la salita azul, la sala azul, que está al final de aquí de la cafetería, y será a las 7 de la tarde. Hay distintos proyectos que en su momento, bueno, que ya los veremos y tal, ¿vale? Simplemente recordaros esto, mientras le elaboran la pregunta. And there is a similarity between inquiry, like perception inquiry, participation. And if you think about inquire, like formal investigation, perception, inquire, involve participation. I consider both their situation of question. Okay. Question and in general, and I think most of the works in the contemporary art now are questioning, are making questions more than giving answers. I think it's more important to question than give answers. I don't think the artists who could give answers. We could be very pretentious to be but we try to disseminate the questions and to inquire about situations that we consider are not questions they're not important. Like that, I think all the work, or some of the works I see show is I inquire myself and inquire the others, the public. But in Portuguese, it will be in Portuñol more complicated. No, I got it. It's okay. It's enough. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. ¿Hay alguna pregunta for más? the continuation, you got to have some audio problems here. Muntadas, ¿vamos a tomar café? Yo creo.